Luz y Sal, hay algo que se llama conciencia. En el mundo secular la definen como la capacidad de estar aquí, ¿no? La conciencia incluso la puedes dividir. Cuando doy clases de psicología, les digo que existe la conciencia biológica, la conciencia social, la conciencia psicológica, ¿no? La conciencia biológica es la que a través del sistema propioceptivo te permite utilizar todos tus, eh, tus neuronas deferentes, para recibir estímulos del entorno, llevarlas al sistema nervioso, ya sea que lleguen al sistema límbico, que lleguen al cerebro neocortex y que tengas alguna respuesta acerca de ello, ¿no? Sea pasiva o activa, interna o externa, pero hay una respuesta, ¿no? En la conciencia social, pues es que sabes que eres ciudadano de un lugar, ¿no? Política, por ejemplo, es polis, ciudad, ciudadano, ciudadanía, estar consciente de tu ciudadanía, ¿no? Saber que hay reglas, formas y culturas en las cuales estás involucrado y que tú estás y perteneces a una clase social y demás. Entonces, por lo tanto, tienes la posibilidad de involucrarte de acuerdo a tu clase, tu capital cultural, tus valores, tus etos, lo que hay ahí, ¿no? Y está la conciencia psicológica, que es la que se supone que tenemos para reconocer el aquí y el ahora, en el cual hay una relación de nosotros con el entorno por una lucha, según los que hablaron de conciencia, que es los psicoanalistas, que se desarrolla dentro del inconsciente y que está entre el yo y el superyo. El superyo es la parte donde están las reglas y las regulaciones y se adquiere a través de las instituciones sociales, y el ello es la parte reptil del cerebro, que es la que dice primero yo, después yo y al final yo. Busca la supervivencia del sujeto y el bienestar del sujeto. O sea, la fiesta tranquila. A mí lléname de placer y no me metas en problemas. Y el super yo es el que te dice, hay reglas, hay regulaciones. No, 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 no. Bueno, esto sí, pero aquí y acá y allá, ¿no? Um, pero en la Biblia también se habla de la conciencia, ¿no? Y la conciencia es esa parte moral del sujeto que le dice que sí y que no con respecto a la ley moral de Dios. Y ya están maltratando a los animales las hermosas mujeres de aquí atrás. Por si escuchaste eso, es que ya le están pegando al perro. Después de tenerlo todo el día llorando y pidiendo cosas. Bueno, ya le están pegando. Cuando busqué en la versión Reina Valera conciencia, créeme que yo creí que iba a encontrar más veces en las que apareciera la palabra conciencia. Pero no, fíjate que no, apareció muy poquito. Este, y quise citarla en Corintios y ligarla con Pedro, ¿no? Hay una, hay una parte donde Pedro habla de la conciencia. Entonces, en Corintios es, bueno, una iglesia que está en un lugar que es como Las Vegas, Nevada, ¿no? Todo es posible y todo es lícito allá adentro. Pero desgraciadamente pues, la iglesia está corintiando, ¿no? Los que se supone que habían recibido el Espíritu Santo, pues estaban haciendo un desgarriate de esa iglesia. Y él habla en esta parte, en el versículo 10, perdón, en el capítulo 10, 1 Corintios, en el versículo 23, habla de la conciencia y se agarra del 23 más o menos hasta el 33, ¿no? Y yo recordaba que en otras partes, pero
déjame aquí porque se escucha más veces la palabra conciencia. Él viene discutiendo que hay hermanos fuertes y hermanos débiles. O sea, déjame darte contexto de lo que voy a decir aquí, porque nada más voy a citar una parte. Y él dice que hay hermanos que todavía pues acaban de recién convertirse. Y cuando te acabas de recién convertir, pues haces preguntas bien absurdas, ¿no? Sobre todo porque le estás huyendo a la ley, ¿no? Entonces, haces preguntas de, bueno, esto por qué no, esto porque sí. Oye, entonces, pues con el amor se puede todo y demás, ¿no? Yo decía eso. Decía yo, pues si ya somos cristianos, somos del mismo bando, ¿no? ¿Por qué no nos podemos aparear? Si no estamos ni casados ni tenemos. Porque cuando leí yo lo del adulterio y todo ese rollo, yo no había entendido que adulterio es una cosa, fornicación es otra y demás, ¿no? Pero entonces, pues Dios abomina el sexo fuera del matrimonio, punto. En cualquier clase y en cualquier forma, punto. Pero yo en mis alucines y en mi viejo, en mi hombre carne, pues yo decía, ¿por qué no? ¿No? Bueno, y ya después que les vi en la Biblia, pues es por esto, ¿no? Bueno, aquí él también está lidiando con los nuevos conversos y los conversos ya fuertes. Entonces él dice, bueno, vamos a tener que dejar de mirar para nosotros y mirar más para los otros. De hecho, por eso cuando él habla del amor, el amor es pensar en el otro, no pensar en ti. Y ese es el amor agape de Cristo. Cristo Jesús así pensó, ¿no? Todo lo hizo por su Padre y por la obra de nosotros. Él no pensó en él. Bien, escucha cómo la conciencia se maneja aquí según Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando ninguno busca su propio bien, sino el del otro. ¿Ves? El ágape, ¿no? El amor de comunión donde piensas más en el otro que en ti. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en las carnicerías corintias pues había carne que salía de los ídolos y se vendía ahí, pues era más barato, ¿no? Finalmente era carne que no habían pagado ellos nada por esa carne. Y hubo algún loco que fue y hizo ahí un holocausto por sus dioses de piedra y de lodo y de sus imágenes de esas, ¿no? Y entonces dicen, vayan, compren a la carnicería, pero no pregunten por cuestiones de conciencia. ¿Qué es lo que no tengo que preguntar? ¿De dónde viene esta carne? ¿Por qué? Porque si yo sé de dónde viene esta carne y la gente sabe que yo soy cristiano, sobre todo porque eran iglesias locales. O sea, yo como quiera, por ejemplo, yo me voy a Hacienda del Pueblo, me voy a otra iglesia más lejana y no es iglesia local porque no viven por aquí, nadie me conoce, nadie sabe cómo vivo, ¿no? Entonces, normalmente es una iglesia donde todo el mundo te conoce. Estamos hablando de el primer año de iglesia, los primeros años de la iglesia, 30 años, por lo menos 20 años. Los textos estos no son tan viejos. Y la pregunta es, bueno, pues ¿qué pasa? Pues te ven. Y si me ven a mí en una carnicería y yo pregunto, oye, ¿esto fue vendido para los ídolos? Sí. Ah, pues dame 10 kilos porque pues es la más barata. Un cristiano nuevo, un nuevo converso va a decir, ótale, pues entonces sí puedo comer carne de ídolos y puedo hacer toda mi vida como era antes, ¿no? Pues, todo me es lícito, pues, todo está bien, ¿no? Como pasa acá donde estoy yo, que resulta que pues, todos podemos hacer lo que quieras, no hay prohibiciones. Welcome to the jungle, ¿no? Tú puedes regresar a la ley de la selva, nadie te va a prohibir nada, tú sigue asistiendo, tú paga tu lana o da tu diezmo y se acabó.
Y él dice, no, porque un converso débil, si tú le presentas eso, pues va a regresar a pecar. ¿Por qué? Porque va a decir que pues se vale todo. Y parte de ese se vale todo, pues es el comer cosas a los ídolos, ¿no? Entonces, no lo hagas por conciencia. Entonces, mejor no preguntes y compra y cómetelo y cállate, ¿no? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, eso ya lo dice la carta, ¿no? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, no le preguntes. No preguntes porque si no te haces culpable si comes, ¿no? Por lo que te acabo de explicar. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿La conciencia de quién? Pues de ellos, de los que están empezando en el cristianismo, ¿no? Porque entonces van a decir, oh, puedo regresar a mis ídolos y puedo regresar a todo esto, mientras yo vaya el domingo a confesarme con Dios o esté bien con Dios. No es pecado, ¿no? Otra vez, yo no sé si les gusta engañarse a las que van así y a los que van así a la iglesia. Yo no sé si les gusta engañarse. Pero hasta en la iglesia romana, cuando hay bodas o cuando hay bautizos o cuando hay eso, hasta en la iglesia romana van de traje a la misa, ¿no? No vas como Juan de las Perlas. Aquí parece que es como que, pues no voy a ver a Dios, o al Dios que voy a ver es un Dios como bien complaciente, bien buena onda, me deja ir en mis babuchas o en mi minifalda como callejera y no pasa nada. Me deja seguir como nada, o sea, no pasa nada. La tontería más grande que le decimos a los nuevos conversos es, no te preocupes, no tiene que pasar nada. No, pasa todo. O sea, tienes una nueva naturaleza, es instantánea y empieza a darte nuevos afectos y nuevos gustos y nuevos apetitos. Claro que sí, claro que hay un cambio. Claro que sí, ¿no? La conciencia, estoy citando 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿No? Otra vez, tú vas, te sientas, comes, no te enteras de dónde salió, terminas, acabo. No hiciste nada malo, no, diste gracias a Dios, gracias Dios mío los alimentos que nos diste. Tú eres el proveedor, tú eres Dios y gracias por recordarme que todos los días tengo que darte las gracias, no importa si hay abundancia o escasez. Bla, 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 ¿no? No por lingo, sino porque realmente agradeces, ¿no? Dice 31, si bebéis, perdón, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuándo doy gloria a Dios? Cuando agradezco, cuando vinculo a Dios con todo lo que me pasa, bueno, malo, chueco de cabeza, cuando le doy gracias, cuando le pido perdón, cuando me humillo ante Él, no a las circunstancias, cuando hablo de Él, cuando me brota hablar de Él, cuando me puedo pasar horas sentado frente a y tratando de catartizar mi necesidad de hablar de Él en YouTube. Es un medio en el cual puede llegar la gente y verlo, ¿no? Me faltan títulos como comerciales para que la gente se meta. Pero bueno, dicen que no depende de uno, ¿no? Depende de Dios y del Espíritu Santo. Yo no sabía que yo iba a estar hablando de Dios cuando yo estuviera desempleado. Pensé que iba a estar tomando hasta acabarme de matar.
o me iban a matar aquí mis queridos vecinos, cualquiera de las dos. Bueno, no seáis tropiezo, por eso es la conciencia, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como tampoco yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos, para que sean salvos, ¿no? Ahora déjame te cito el otro de conciencia, que está muy bonito. Pedro, hablando de Dios en la carta 1, que a mí me hacía mucha falta volver a oír de mi Dios y lo empecé a oír cuando recién me corrieron. Oírlo en términos de, hay veces que leía yo la Biblia y era, pues sí sé que leí porque ya terminé, pero no sé qué leí, ¿no? Escucha, llamamiento a la vida santa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Escuchas? Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Perdón, no estoy haciendo analogías, es entender conciencia. Tu conciencia es la que te dice dónde estás, qué estás haciendo y qué estás diciendo. Lo dije al principio del video. ¿Qué te está diciendo ahí? Fájate, papá, para que veas qué estás haciendo y dónde estás. Sé sobrio, sé consciente, sé cabal. Y recuerda que tú eres piedra de tropiezo. Si tú dijiste, yo soy cristiano, es como cuando a ti te titulan de licenciado en pedagogía o en psicología. Si eres el primero que hace puras estupideces, tú eres el ejemplo de tus alumnos o de tus clientes. Tú les dices a tus clientes, no, es que hay que llevar una meditación. Y termina tu terapia y sales con tu cigarro allá afuera y te ven. O te ven después en el Oxxo comprando 40 litros de alcohol, ¿no? Cuando tú ves la dieta del maestro, dices, ¿recuerdas Los Simpson? La maestra Krabappel era una horse y era una alcohólica, ¿no? Bueno, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, tu conciencia, tu cabeza, tu pensar, tu patos, tu etos, tu logos, tu, todo eso, ¿no? Sed sobrios, otra vez, aquí y ahora, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Sé paciente, cosa que yo no tengo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Otra vez, no puede ser. No puede ser que tú sigas vistiendo, hablando y viendo y comiendo y bebiendo y haciendo todo lo mismo igual. Y no puede ser que digas que porque no sientes nada. No es cierto. ¿Te excita que te vean? Sí. ¿Te gusta que te vean? Sí. ¿Te gusta que te deseen? Sí. ¿Te calienta ver que un hombre se le van los ojos y te está revisando abajo de la falda? Sí. Sí. Yo llegué a hacer en el mundo secular eso. Yo me sentaba enfrente de y todavía les buscaba a ver si me abrían la pierna y les hacía caras de que me las estaba yo tragando con los ojos. Me las abrían. O sea, yo sé lo que es ser secular. Yo sé lo que es decirle en 15 minutos a una mujer lo que quieres con ella, sin que se ofenda y te la llevas a la cama. O sea, lo sé hacer, ¿no? Por eso venme a decir esa estupidez de que ella se viste inocentemente para el Señor el día del domingo, con la falda hasta la cintura y con la ropa pegada hasta el, por favor, no me das la cara de idiota. Igual que los hombres con sus miserias que ahora meten los pantalones también adentro del cuerpo, para que se les vea más el vientre o no sé qué. Estando, no como antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Vivir, manera de vivir. Hay una cosa que me harta decirla 1000 veces cuando doy clases a los alumnos. Hay algo que nos debe distinguir, es discurso. Discurso es ser, hacer y decir en congruencia. ¿No? Yo tengo que mostrar autoridad cuando llego a un salón. Yo tengo que mostrar orden cuando voy a un salón. Yo tengo que mostrar orden cuando salgo de ese salón. Yo tengo que mostrar orden cuando voy a mi casa. Yo tengo que mostrar orden cuando... Porque los alumnos saben dónde vives. Bueno, peor si tienes la escuela a 15 minutos de tu casa, a 2 minutos de tu casa. Y saben que eres la borrachita o la peleonera o la promiscua. Pues lo saben. Se tienen que enterar. ¿No? Y hay de tus empleadores que te dejen ahí, ¿no? A menos de que sean estas escuelas nuevas que dicen que tienen valores y todo el mundo va tatuado y todo el mundo va como prostituta y a los alumnos les dices que pueden ir como quieran, porque ya no hay leyes, porque ya no le puedes decir a nadie nada, porque ya no hay leyes. O sea, lo único que quieres es que el alumno pague, pase materias, deje su dinero ahí un año, siga pasando materias, 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos años. Pero en realidad no lo estás educando, o sea, por eso otra vez yo vuelvo a pelear. Si en la iglesia ya tampoco hay reglas, entonces ya valió. O sea, ya nos cargó. Porque en la escuela lo puedes esperar, sí, hoy lo estoy sufriendo. Escuelas que escriben hay valores aquí, no, no es cierto, no hay valores. Defiendes maestras que a ti te interesa defender. No defiendes maestros, no defiendes su palabra, no defiendes su honor, no defiendes su... No haces toda una investigación real. Tú estás cuidando tu chequera, punto. No tienes valores, no tienes valores. No es cierto. No. Entonces, y lo puedo decir por muchas cosas, ¿no? La forma de celebrar Navidad, la forma de... No tienes valores. ¿No? La forma en la que dejas que tus alumnas se presenten a hablar del feminismo, las cosas que permites que digan del feminismo. No tienes valores. No es cierto. Pero otra vez, eso lo debes esperar del mundo. O sea, si tú esperabas que el mundo educara a tus hijos, pues estás perdido. Si tú esperabas que la clínica educara a tus hijos, estás perdido. Si tú esperabas que al gobierno le importaran a tus hijos, pues estás perdido. Si tú crees que a la empresa le importas, pues estás perdido. Pero la iglesia, donde se supone que somos hermanos, donde estamos para edificarnos unos a otros, y el primero que te dice, no hay reglas, no hay prohibiciones, no hay nada, es tu pastor. ¿Sabes qué le dices a la oveja floja? O a la oveja que de verdad no tiene tiempo. Hay trabajos horribles. Por ejemplo, a mí me ofrecían uno de, ¿qué? 15,000 pesos, pero tenía que entrar a las 9 de la mañana y salir a las 9 de la noche. Y el sábado creo que de 9 a 6 también, o algo así, ¿no? Yo dije, ay, caramba. Pero pues como necesitas el trabajo, pues dices, pues voy y me postulo y voy y me presento, ¿no? A ver si me quedo. No, no me quedé y gracias a Dios no me quedé porque seguramente me hubiera vuelto loco a la semana, ¿no? Entonces, y esos trabajos así que te ahogan, pues obviamente no tienes tiempo de leer la Biblia. O si lo tenías, pues ya llegas muerto. O te levantas muerto. O sea, estoy hablando de un verdadero cristiano con toda la intención de santificarse, ¿no? Para que llegues el domingo a oír estupideces y llegues a oír a un tipo que le estás pagando su sueldo, le estás pagando su vida, esto lo tienes nada más ahí para que se esté haciendo pastor. O sea, de verdad que esté cuidando a su grey. Y es el primero que te dice que no pasa nada y tiene ahí a sus achichincles diciendo lo mismo. O sea, perdón, por eso le pregunté a un hermano allá adentro. ¿Tú de verdad crees que Dios está en esa iglesia? ¿Tú crees que Dios está cuando estamos celebrándole? Porque yo, por Dios, o sea, ¿cuál cristianismo? Sed santos porque yo soy santo, eso lo dice Dios. Versículo 16, luego dice 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga,
sea, no importa que seas cristiano, juzga la obra de cada uno. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y mira quién lo está diciendo. Conducíos con temor. Dice, antes de abrir la boca, mejor piénsalo. Antes de hacer las cosas, piensa. Y él puede decirlo ya como anciano, porque ya escribe esta carta como anciano, ¿no? Cómo se la vivió él en el ministerio de Jesús. Era el que primero se aventaba y luego veía si había pecado, ¿no? Era el primero que hablaba y luego decía, la regué. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no te rescataron con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y eso se nos olvida, ¿no? O sea, al final, aunque digan los Paul Washers, no, es que Dios, no te ama y Dios no sé qué. Pues sí, no, o sea, cuando no eres cristiano no te ama. Pero después tienes que entender que si de verdad el Espíritu Santo entró en ti, ¿cómo te enteras? Tragas Biblia todo el día, quieres hablar de Dios todo el día, quieres una iglesia de sana doctrina, quieres encontrar un lugar en donde tenga sentido ir, porque te encuentres con hermanos genuinos, no porque vayas a ver a Kiki o al Pantuflas o a la Huawis o a la iglesia fácil, a la iglesia de catarsis, ¿no? Donde vas y gritas y lloras un rato y ya. Y te tranquilicen tu conciencia y te hagan decir, amén, y estés dando dinero a lo tarugo. Por el show, por el espectáculo, porque haya batería. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Otra vez el amor ágape, ¿no? O sea, no se estimó como Dios, como cosa que aferrarse. Bajó, se encarnó, vivió como pobre. Otra vez luz, ser luz, ser luz, ser luz, ser luz. Para llevarse como rey a toda su corte. Y toda su corte no nada más porque vamos a estar ahí alrededor, sino porque vamos a estar disfrutando de él, de su convivencia, de su espíritu en nosotros. ¡Wow! Sin pecado, sin caída, sin lágrimas, sin estar diciendo, híjole, Dios mío, pues si soy nueva criatura, pues échame la mano, ¿no? Manda por ahí algo de fuego a donde ya no, ya se pasaron. No, ahí ya no va a haber dolor, lágrimas, tristeza, angustia. Y mediante el cual creéis en Dios. O sea, por Jesús crees en Dios. Porque por su Santo Espíritu crees en Dios. Él mandó al Consolador, al Paracletos. Paracletos es igual a mí, paralelo a mí, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Porque si lo hizo con Jesús, lo va a hacer contigo y conmigo. Porque con Jesús y su resurrección se dio por sentado que había sido pagado el pecado tuyo y mío, y él había resucitado como santo, santo, santo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, porque por frateros quieres entender por hermanos, somos hermanos fratelo, ¿no? Por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando yo todavía creía tontamente como lo creyó Martín Lutero, que la cabeza de la iglesia no sabía todas las perversiones de la iglesia, pues todavía quería hablar con el pastor líder, pero pues cuando ya vi que es lo mismo y te lo grita en el púlpito, pues dices, ya no tiene caso, ya no hay nada. Siendo renacido no de simiente corruptible, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, tu origen no es de simiente corruptible, simiente es origen.
tú de tu creador, tú, el que te dio vida, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 2. Desechando pues toda malicia, desechando, quítatelo, no lo hagas, no lo vivas, no lo practiques, ni siquiera lo menciones, ni siquiera lo pienses. Y eso lo dice también Pablo. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios, no, la bondad de Dios. Otra vez, yo no creo en el Evangelio, ni me gusta leer la Biblia, porque como dice una secular, si es que a ti te gusta leer, ¿quién te dijo? Ya no quería saber de nada, yo nada más quería morirme. La piedra viva, acercaos a él, versículo 4, capítulo 2, 1 Pedro, acercaos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Nosotros también como piedras vivas, o sea, ya somos de Él, somos igual a Él, tenemos su naturaleza, piedras vivas. Piedras, ¿por qué? Porque somos edificadores. ¿De quién? De su iglesia. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿No? Si tú eres un vaso de honra, no te vas a agarrar y te vas a poner abajo de la cama para hacer un urinal, ¿no? O sea, eso es lo que te están diciendo. Tú no puedes seguir usando tu cuerpo como medio de lujuria, como medio de atracción, como medio de placer. Tú no puedes seguirlo emborrachando, tú no puedes seguirlo drogando. Tú no puedes usarlo para pegarle a tus hijos, para insultarlos, para patear a tu vecino, para matar a tu vecino. No, no puedes, no debes. Hay algo que se llama conciencia, otra vez. Entendimiento, le dice Pedro, que te dice que no. ¿Quién te lo dice? El Espíritu. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no lo creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Dice, y después esa piedra les va a caer en la cabezota. Mas vosotros sois linaje escogido. Esta parte es hermosa y de verdad es, o sea, es que yo no puedo creer que alguien sepa esto, esté tragando de esto, porque están tragando de eso, porque son poca gente y están recibiendo dinero de nosotros. Y tengan todo el tiempo para leer esto, para entenderlo, para memorizarlo, para repetirlo en las iglesias, en los tiempos que dan las clases, en los tiempos en los que están ahí los hermanos, con los maestros, con sus preparadores, con sus capacitadores, como les dicen ellos, para decirles, oye, si de veras estás haciendo que los niños reconozcan el pecado, se arrepientan, o nada más los estás, te estás burlando de su infancia y estás tratándolos como idiotas, como lo hace el mundo los trata como idiotas, ¿no? El payasito, el pastelito, la vocecita de idiota retrasado mental. Y sabes que los niños ya ahora parecen depravados de 23 años, gracias en tu internet y a tu celular. Y tú todavía le estás hablando como bobito, y ella canta canciones de Maluma y de Metro y Medio, y de Peso Pluma, y de Pesado, y de quién sabe qué tanta. Ya se están follando con las niñas, no saben ni qué están haciendo, pero ya están follando con las niñas.
ya se están follando entre ellos, ya se están vistiendo como homosexuales, ya les están diciendo que pueden cortarse los testículos a los 8 años. ¿De verdad les estás enseñando qué es el pecado? ¿Les estás enseñando con quién se están metiendo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el diablo? ¿Dónde se para el diablo y cómo se para el diablo? ¿Qué es lo que les va a decir la escuela hoy? ¿Qué es lo que les enseña? ¿O los tienes dibujando arcas de Noé y haciendo tablas de multiplicar? Mas vosotros sois, versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Misericordia qué es? No recibir lo que mereces. ¿Qué merecíamos? La muerte. Seguir muertos en delitos y pecados. Creyéndole al mundo y creyéndole a la mente, y creyéndole a la carne y creyéndole a Satanás. Y llegar al infierno diciendo, ¿ahora qué pasó? Yo fui bueno. No, mijo, usted no fue bueno. Usted ni siquiera se dio cuenta que había un Jesús, que había un Espíritu Santo y que había un Dios. Y entonces ahí va a haber el llanto y el crujir de dientes. Vivid como siervos de Dios, Reina Valera, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse es negarse. No hay prohibiciones en la iglesia. Por Dios. Vaya a decir el Señor ese que lo que pasa es que esta carta es para los expatriados. Nosotros somos iglesia. Porque de esas tarugadas han dicho. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea la del rey o como al superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sí, el problema es que hoy los que hacemos el bien somos los malhechores. Por, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los pobres, de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. ¿No? Otra vez, si tú sabes que te están dando un trato injusto, porque por eso Dios a los cristianos nos dio la capacidad de hablar de derechos humanos, no fue a los seculares, fue a nosotros. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Otra vez, si eres consciente de que hiciste una tontería, pues ¿de qué te quejas? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿No? Yo acabo de perder un trabajo, pero de acuerdo a mis pecados yo debí de haber perdido mi vida, de acuerdo a la ley. ¿No? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, haz lo mismo tú, ¿no? Yo no sé si haya correlación entre unos pecados que tengo por ahí y que me quedar sin empleo, pero se lo comenté a una hermana. Le dije, ¿tú crees que por esto no Dios me haya quitado el trabajo? Me dice, puede ser. Pues sí. A quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, por Dios ya murió en la cruz. Ya dedícate a hacer lo bueno, ¿no? Lo que a Él le agrada. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas y ahora ya habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y siguen los deberes conyugales. Fíjate qué son los deberes. Leyes, interdictos. Hay un libro secular que se llama El erotismo. Es de un secular que se llama George Bataille. Y ahí aprendí que era transgresión y que era interdicto. No lo aprendí en la iglesia, no era cristiano. Yo me agarraba de lo que me decían que era lo bueno, con maestrías y con doctorados y con todo ese rollo. Entonces ahí aprendí que transgredir era violar la ley de Dios. Y que que transgredir era violar la ley y que el interdicto era la ley y que los interdictos eran reguladores de la ley, reguladores de la conducta. Pedro 3, versículo 8. 1 Pedro 3, versículo 8. Finalmente, adivina qué dice. Como subtítulo, Reina Valera. Buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿A quién es aquel que os podrá hacer? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿por qué aguantas? Ahora escucha la palabra clave, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo y por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad puestos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, ¿ves? Nosotros todavía tenemos la ley de la carne, ese es el problema. No es que tengamos dos naturalezas, tenemos la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa es la nueva naturaleza. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y Él está sujeto a los ángeles, autoridades y potestades.
4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, o sea, placeres de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, perdón. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos al mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan por eso. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, o sea, van a resucitar, van a tener cuerpos para padecer eternamente, en carne. Porque eso también han predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que todo sea de Dios, en Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Versículo 17 del capítulo 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Obedecer, ley, obediencia, ley, obedecer, ley. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En hacienda del pueblo, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Algún día todo esto va a acabar. Luz y sal.